Hola, ¿cómo están todos? Hoy básicamente vamos a hablar de una novedad, de algo bien interesante, y es de la modificación al artículo 53 del Código Nacional de Tránsito. El Gobierno Nacional, mediante el decreto 2106 del 22 de noviembre del año 2019, ha hecho una serie de modificaciones frente a procedimientos que considera innecesario. Ha creado unos mecanismos y unas alternativas bien interesantes, y en materia de tránsito es mi obligación darles a conocer a ustedes esta actualización normativa. Por ende, les pido primero que se suscriban a mi canal de YouTube, y segundo, que entremos en contexto frente a la modificación al artículo 53 del Código Nacional de Tránsito por medio del artículo 111 del decreto 2106 del año 2019. ¿Qué nos trae esta normatividad? Esta normatividad nos trae, señores y señoras, nos trae algo supremamente novedoso, y es la revisión técnico-mecánica digital. La revisión técnico-mecánica digital será un procedimiento que le va a permitir a las autoridades de tránsito no solicitarle a ningún ciudadano a partir del 22 de mayo del año 2020 el documento en físico de la revisión técnico-mecánica. ¿Qué implica esto? Que cuando la autoridad de tránsito detenga un vehículo para dar cumplimiento a las políticas de control, verificación e inspección, no deberá exigirle a usted que entregue un documento, sino que al contrario, de acuerdo al parágrafo transitorio que se establece en esta modificación de esta normatividad, la autoridad de tránsito se verá en la imperiosa obligación, por medio de un código de verificación o por los canales que establezca el Ministerio de Transporte, de consultar la existencia de la revisión técnico-mecánica en el Registro Único Nacional de Tránsito, es decir, en el RUN. El ciudadano, por ende, se entenderá que cumplió con el ordenamiento jurídico simple y llanamente llevando su vehículo a un centro de diagnóstico automotor. Si el ciudadano lleva su vehículo a un centro de diagnóstico automotor y el centro de diagnóstico carga en el RUN la revisión técnico-mecánica, la autoridad de tránsito no podrá imponer comparendo a partir del 22 de mayo del año 2020 si el ciudadano no porta el documento. Esto trae sin duda una serie de retos bien interesantes para las autoridades de tránsito, y esos retos son tan interesantes como la modernización, la actualización frente a los dispositivos y los elementos que se están utilizando para imponer órdenes de comparendo en la actualidad en los organismos de tránsito. Las autoridades además deberán tener un canal de comunicación directo con el RUN, y tendrán además su obligación de consultar en tiempo real la existencia o no de una revisión técnico-mecánica en un vehículo. ¿Qué implica además? Que se tiene que hacer una modificación al artículo 131, y si no se hace esa modificación al artículo 131 en su literal C35 ni a la resolución 3027 en el mismo literal, la autoridad deberá inaplicar esa norma, deberá dejar de aplicar ese inciso donde establece, y ese literal donde establece que la no tenencia o el no porte de la revisión técnico-mecánica será motivo para imponer una orden de comparendo. Es decir, que la autoridad de tránsito ya no puede imponer ese comparendo y
para imponer el mismo tendría que ingresar al RUN, y si en el RUN no aparece registrada revisión técnico-mecánica a ese vehículo, puede imponer órdenes de comparendo. Es así como hoy nace básicamente una nueva alternativa frente a una política de cero papel, una política de trámites innecesarios, requisitos y procedimientos innecesarios, y entramos a la vanguardia, entramos a este contexto internacional de la digitalización de la información, de las consultas por medio de las herramientas técnicas y tecnológicas. Es así como la autoridad de tránsito tendrá que dejar de imponer comparendos con esas comparenderas manuales, y deberá adquirir o obtener dispositivos tecnológicos que les permita en tiempo real conectarse al RUN y verificar la existencia o no de una revisión técnico-mecánica digital. Estaremos presto para cuando el Ministerio de Transporte reglamente y de una u otra forma dar mayor claridad frente al tema, pero se hace necesario. Por ende, voy a compartirles a ustedes unas 4 o 5 diapositivas que he desarrollado para que ustedes puedan analizar en contexto todo el ordenamiento jurídico de la modificación al artículo 53 del Código Nacional de Tránsito. Como ustedes pueden ver, la revisión técnico-mecánica será digital. En la modificación que se hace al artículo 53 del Código Nacional de Tránsito por medio del decreto 2106 del 22 de noviembre del año 2019, el Estado colombiano establece una serie de requisitos. Esos requisitos están establecidos o fueron establecidos en el artículo 111 del decreto 2106, y no son nada más y nada menos que la revisión técnico-mecánica será digital. Pero hay algo bien importante que yo quiero mostrarles, y es lo que se establece en el parágrafo segundo de esta normatividad, y dice lo siguiente: la autoridad de tránsito deberá realizar consulta a través del Registro Único Nacional de Tránsito, cumplimiento de la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes. Por lo tanto, ojo, no podrá exigir el certificado físico de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. ¿A qué nos conlleva esto? A que la autoridad de tránsito tendrá una imperiosa obligación de consultar la revisión técnico-mecánica en el Registro Único Nacional de Tránsito RUN, y nunca podrá solicitarle al ciudadano el documento en físico, porque el mismo será digital. Pero hay algo bien interesante, y en esto sí deben entender los ciudadanos que este decreto 2106 de 2019, en este artículo 111 que modifica el artículo 53 de la ley 769 del año 2002, crea un parágrafo transitorio, y no es más que pedirle al Ministerio de Transporte que en un lapso de 6 meses siguientes a la expedición de ese decreto modifique o establezca los elementos referentes a esta revisión técnico-mecánica. Entonces, para esa fecha tendremos el 22 de mayo del año 2020, es decir, que la exigencia para que las autoridades de tránsito cumplan con la no exigencia del documento en físico empieza a regir a partir del 22 de mayo del año 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que en los puestos de control las autoridades de tránsito no podrán, a partir del 22 de mayo del año 2020, pedir revisión técnico-mecánica, y lo que deben hacer ellos es consultar en la página
del RUN la existencia de lo mismo. Por ende, tendrán que utilizar dispositivos tecnológicos que permitan hacer la consulta en tiempo real. Recuerden, si usted no está suscrito en mi canal de YouTube, por favor suscríbase, comparta este video, cualquier tipo de preguntas o consultas, realícelas de manera directa. Un abrazo, mil bendiciones.